Hola, buen día. Como verán, este video hablará sobre los adobes con fibra de coco aglutinado con harina de trigo. Pero, ¿cómo es eso posible? ¿Puede tener resistencia un adobe hecho base fibra de coco y harina de trigo? Mi respuesta es sí. Concuerde, avance el video, se explicará el por qué sí es posible. Para hacer adobes, los materiales que utilizamos fueron fibras de coco, harina de trigo, arcilla y agua. Para comenzar, hablaré un poco sobre la cubierta del coco, la cual está cubierta por una capa superficial en donde tiene un gran contenido de fibras. Estos son normalmente de 0.15 a 0.35 centímetros de longitud y están compuestas principalmente de lignina, taninos, celulosa, pectina, además de otras sustancias solubles en agua. Hablaremos sobre el contenido de humedad que tienen estas fibras. Las fibras pueden intercambiar humedad con el ambiente relativamente muy fácil, ya sea perder o ganar humedad según las condiciones de exposición. La humedad puede existir en la fibra en dos diferentes estados, según Young, que son los siguientes: como agua libre a vapor de agua dentro de las cavidades de la fibra, y el siguiente punto es como agua constitutiva de o de enlace. Hablaremos un poco sobre la fuerza tensil de las fibras. La fuerza tensil de las fibras de coco es menor que la de otras fibras, sin embargo, es menos afectada por el agua. La fibra de coco tiene la ventaja de que se puede estirar más allá de su límite elástico sin romperse, además de poder mantenerse estirada por siempre. Esto quizá es lo que otras fibras no tienen de capacidad. Además, cabe destacar su gran resistencia a la degradación microbiana y el agua salada. También, como dato adicional, vemos que los elementos minerales en las cenizas de la fibra de coco son las siguientes: ya explicado el punto del por qué se eligió la fibra de coco, se dejará atrás para seguir con otro punto clave, que es el aglutinante. Como aglutinante, utilizamos, como ya se mencionó anteriormente, harina de trigo. ¿Y por qué se usó harina de trigo? Se investigó que el gluten de trigo tiene propiedades asombrosamente buenas en cuanto a viscosidad y elasticidad, lo que lo hace bueno para ser usado en alimentos, cosméticos y películas protectoras. La proteína de almacenaje de trigo está compuesta de dos grandes clases de proteínas, las gliadinas y las gluteninas, en cantidades iguales. Las gliadinas y las gluteninas a menudo son denominadas monoméricas y poliméricas respectivamente, aunque son macromoléculas. No obstante, esos términos se refieren a su estructura cuaternaria. Las gliadinas monoméricas consisten en una mezcla heterogénea de distintos polipéptidos, de 30.000 a 60.000 gramos por mol. En contraste, las gluteninas consisten en varias cadenas de polipéptidos unidas por varios puentes de sulfuro cuyas máscaras llegan hasta 10 a la 7 gramos por mol. Y eso explica por qué el gluten hidratado es buen aglutinante. Dada la explicación del por qué utilizamos harina de trigo como aglutinante, seguiremos adelante. Ahora hablaremos un poco sobre la arcilla. Esta es muy importante ya que es el cimiento del adobe. Para esto, las pruebas que han de realizarse en el adobe serán las estipuladas por la ASTM para ladrillos, entre las que se encuentran flexión en 3 puntos. Previamente se elucidó la composición química de la arcilla, obteniendo lo que se mostró posteriormente. Excelente. Ahora hablaremos sobre las condiciones de exceso de agua en el adobe. ¿Por qué es importante saber la cantidad de mililitros en nuestro adobe? Muy bien, pues ya que los puentes de hidrógeno de la región amorfa del grano se rompen, permitiendo que el agua asocie con los hidroxilos libres. Esto está definido por la movilidad de las cadenas de los polímeros por encima del valor de la temperatura de transición vítrea, ocurriendo el cambio del estado vítreo al grumoso. Este cambio a su vez facilita la movilidad de las moléculas en las regiones amorfas,
siendo un proceso reversible permitiendo el hinchamiento del grano. El gránulo se expande al mismo tiempo. Ya que entendimos el porqué de la función de la fibra de coco, de la harina de trigo como aglutinante, de la arcilla y el agua, explicaremos el procedimiento rápidamente. Repetimos el material que se utilizó, que fue arcilla, fibras de coco, agua y harina. El procedimiento consiste en lo siguiente. Lo principal en este trabajo, en realidad, fue investigar sobre las fibras resistentes, y lo siguiente fue lo que hicimos. Con un coco comenzamos por hacer pequeñas fibras de coco, esto utilizado desde la antigüedad, aclarando. Hicimos las fibras más delgadas para que la composición del adobe fuera más uniforme y de esta manera los materiales se compactaran para aprovechar sus propiedades y obtener una mayor resistencia del adobe. Se midieron 500 mililitros de arcilla en un vaso de precipitado, a los que se le agregaron 150 mililitros de agua para formar la pasta. El ingrediente especial fue finalmente añadido en la mezcla y dispersado en esta manera uniforme, con el objetivo de que todo el adobe contuviera las resistentes fibras. Se vació el material con un molde de madera sólido previamente construido, y una vez que hubo tomado la forma de este, se procedió a esmoldarlo y dejar secar a la intemperie entre 5 a 7 días, evitando sobre todo la humedad y que no le diera el sol, ya que esto último provoca agrietamientos en nuestro adobe. En conclusión, podemos decir que las fibras de coco proveen una alta resistencia al impacto, combinadas con un buen aglutinante como la harina de trigo. También concluimos que el huevo es mal aglutinante por el acabado vítreo que le da el material. Además, el cabello capilar no es una fibra tan recomendable en combinación con la harina, ya que no se mojan entre sí. En nombre de mi equipo, estudiantes de Ingeniería en Materiales de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, como proyecto final en la clase de polímeros, les damos las gracias por su atención y por ver este video. Para de carne y hueso, yo quisiera ser